bienvenidos. En esta ocasión he decidido tocar un tema que uno de vosotros, mis seguidores, me ha sugerido muy amablemente en los comentarios. Es decir, esta persona me sugirió que por qué no hablaba de cartas que se refirieran al pasado, y en un principio la idea no me sedujo tanto porque en realidad cualquier carta puede hablar del pasado si cae en una posición que esté relacionada con el pasado en la tirada. Todas las cartas pueden hacer referencia al pasado, al presente o al futuro, eso es así, ¿no? Pero sí que hay una serie de cartas, que son las que vamos a ver hoy, que revelan una actitud hacia el pasado que normalmente podemos decir que es negativa, que es aferrarse al pasado y cerrarse al cambio, cerrarse al futuro de diversas maneras. En el tarot hay varias cartas que se refieren a esta actitud, vamos a ver 4. Hay otras que en algunos aspectos también lo podrían hacer, pero en estas es muy claro, que es lo que yo buscaba, claridad. Entonces vamos a ver estas 4 cartas y son diferentes formas de aferrarse al pasado y de cerrarse al cambio y al futuro. Y empezamos con la carta del sacerdote. Pero no el sacerdote al derecho, sino invertido. Me explico. La carta del sacerdote es la carta de la enseñanza, de la formación, sobre todo la espiritual, también la formación de todo tipo, y la transmisión de la tradición, de los saberes de nuestros antepasados. Es decir, el sacerdote tiene la misión de transmitir la tradición, la cultura, la herencia intelectual y espiritual de su pueblo, de su ciudad, de su país, de su religión, de su escuela, de X, a sus discípulos. El sacerdote es el guía espiritual o el guía o el educador que transmite la herencia espiritual. No es un padre, ya lo comentamos cuando hicimos el viaje del héroe, sino es un iniciador, un profesor. Es la educación a la que salimos cuando salimos del entorno familiar y vamos a la escuela, o recibimos formación religiosa, o recibimos formación espiritual, o nos enseña a alguien que no son nuestros padres. Todo eso está muy bien y es perfecto hasta que invertimos la carta y nos aparece el lado más negativo del sacerdote, es decir, el fanático religioso, la persona cerrada de mente y sobre todo la persona que se cierra a ideas nuevas. La gran ingeniera informática y la gran experta en computación, capitana del ejército americano, Grace Hopper, solía decir: la frase más peligrosa de todo idioma es siempre lo hemos hecho así. Y eso es verdad, porque cuando nos negamos a hacer una cosa de una forma distinta, porque siempre la hemos hecho así, estamos perdiendo la oportunidad de hacer algo nuevo que va a mejorar nuestras vidas, o no, pero por lo menos probarlo. Si no sirve, pues se vuelve a lo de antes, pero a lo mejor nos estamos perdiendo de algo. Esa actitud ha cerrado muchas puertas al progreso, tanto tecnológico como social y como científico, como médico, como de todo tipo. Lamentablemente hoy día seguimos viendo lo mismo. Hay mucha gente que dice no, esto no, porque siempre se ha hecho de esta manera y no vamos a cambiar. Y el sacerdote es propenso a esa cerrazón y a esa terquedad. ¿Por qué? Porque el sacerdote es Tauro. Y los Tauros somos, y digo somos porque yo lo soy, muy cabezones. Y si nos cerramos a una cosa nos cuesta mucho abrirnos. Esta carta avisa de los peligros de la cerración de mente, del aferrarse a la tradición del pasado, a lo que te enseñó tu padre, tu abuelo, tu maestro y tu director espiritual, que está muy bien, que hay que preservarlo, pero no cerrarse a las nuevas ideas y no escuchar a la gente joven o a la gente con ideas nuevas, porque de ellos también podemos aprender y mucho. Entonces el sacerdote representaría la forma de aferrarse a las ideas del pasado, a las tradiciones del pasado, sin dar sitio para el futuro. El sacerdote, sobre todo, insisto, invertido. Al derecho en alguna ocasión también, pero sobre todo invertido.
Ese va a ser el único arcano mayor. Ya digo que hay aspectos, podemos pensar en la muerte, podemos pensar en la torre, cuando no queremos cambiar, etcétera, etcétera. Aspectos de otros arcanos mayores que pueden reflejar un poco el aferrarse al pasado, pero es algo no tan claro y de forma incidental. Así que el único arcano mayor que vamos a ver sobre esto es este. Y pasamos a las cartas que nos quedan, que son 3 arcanos menores. Este es el 5 de copas. El 5 de copas es uno de los ejemplos más claros y eminentes de esto que os digo, de aferrarse al pasado. El 5 de copas es un señor que ha tenido una pérdida. Veamos que tiene 3 copas tiradas en el suelo, derramadas, que ya no se las puede beber. Le quedan 2. Podría bebérselas, pero no. Él se queda mirando esas copas caídas, lamentándose: ay, las copas que se me han caído, ay, que no me las puedo ver. Parece una tontería, pero este cuadro lo que representa es una escena muy teatral. Ya comentamos que Pamela Colman Smith, la autora, trabajó como decoradora y como ayudante en el teatro, y se nota. Es una escena muy teatral en la que un personaje está representando un dolor muy grande por lo que ha perdido. Y se aferra a eso, a ese dolor, a esa pérdida, a la culpa a lo mejor porque las ha tirado a él, a la pérdida a lo mejor porque ya no se las va a poder tomar. Y así hacemos cuando nos aferramos a nuestro dolor de una pérdida y nos negamos a decir: bueno, he perdido esto, pero más adelante hay más cosas. Fijaros que le está dando la espalda a las copas que están de pie. Está como negándose a superar lo que le ha pasado y negándose incluso casi a que le consuelen. Entonces, así obramos nosotros cuando nos aferramos. Es normal llorar una pérdida, la muerte de un ser querido, la pérdida de un amor, la pérdida de un trabajo, la pérdida de lo que sea. Es lícito y es normal llorar. Lo que no es lícito es aferrarse a ese dolor y negarse a seguir adelante y decir: bueno, aquí ya se ha terminado todo. ¿Qué es lo que hace este personaje? Este personaje se aferra a la pena de su pasado y no la quiere soltar para seguir adelante. Cuando llegue el 8 de copas, sí lo hará. El 8 de copas incluso deja las copas de pie, porque ya no le satisface el vino que tenía. El 8 de copas sí representa ese valor de: bueno, este capítulo de mi vida se ha cerrado, sigo adelante. Pero el 5 no. El 5 se aferra a ese dolor de su pasado y se niega a mirar hacia el futuro. Y esto nos lleva a la siguiente carta del palo de copas, el 6, que es mucho más bonita y positiva. Aquí hay mucha nostalgia del pasado. El hecho de que haya 2 niños y en el fondo un soldado que está paseando hace a muchos pensar que los niños representan, frente a la realidad del mundo de los mayores, porque hay un soldado guardando un castillo, como que puede haber algún peligro, frente a la realidad del mundo de los mayores, la inocencia del mundo de los niños. Otros dicen que la única niña en esta carta, aunque ya os comenté que eso no está tan claro, es la pequeña, y que el niño grande en realidad es un joven o un enano o alguien bastante más adulto que le da flores a la niña como el futuro que se acerca al pasado y lo recuerda. Cualquier interpretación nos vale en este caso. Lo que quiere decir esta carta es que miramos al pasado con ternura, con nostalgia, idealizándolo, que es aquí el problema, y pensando qué bonito y qué fácil era todo cuando yo era joven, cuando yo era niño, cuando... da igual, un periodo del pasado, el que sea, que tendemos a idealizar, sobre todo la juventud, la infancia, la adolescencia, pensando que no teníamos preocupaciones, que no había que trabajar, que nos lo pasábamos muy bien, y a lo mejor ni era así, pero así lo vemos. Y eso no ayuda. La carta al derecho tiene un matiz más positivo, porque esa nostalgia puede ser positiva, puede ser pasajera, puede ser incluso buena, consolarnos de nuestra tristeza, pero si la ponemos invertida, ya la carta toma otro matiz. Nos estamos aferrando a un pasado que a lo mejor incluso es irreal, que no fue tan bonito como lo pintamos, y fuera o no fuera, ya no existe, ya no está. Y esa nostalgia nos hace desconectarnos de la realidad. Soñamos con esas cosas del pasado que ya no van a volver
y que simplemente nos van a volver más desconectados con nuestro presente y más decepcionados de este dicho presente, porque claro, la realidad es muy dura y un pasado idealizado pues no es la respuesta. Y por último pasamos a el 8 de espadas. Esta sería la última carta en la que nos aferramos al pasado, pero ahora nos aferramos no al duelo de haber perdido algo, no a la nostalgia de cualquier tiempo pasado fue mejor, no a las tradiciones que nos han enseñado no queriendo admitir nada nuevo, sino al concepto de nosotros que se nos ha enseñado, sobre todo si es negativo. O sea, si a ti te han dicho muchas veces de pequeño, tus padres o tus profesores o quien sea, que eres tonto, que eres malo, que Dios te va a castigar, que todas las barbaridades que se decían antiguamente, que ahora eso es distinto, pero bueno, el niño acaba interiorizando eso. La mujer que sufre maltrato psicológico, que su pareja le repite constantemente que no vales para nada, que no sirves para nada, que sin mí no eres nadie, acaba interiorizando ese diálogo y muchas veces no abandona a su pareja por miedo a que sea verdad eso y a que ella no se pueda valer sola. La persona de cualquier tipo a la que se le dice, también ocurre en temas raciales, muchas personas de determinadas razas durante siglos interiorizan porque les han dicho 1000 veces que ellos no, son inútiles, que son inferiores, hasta que se dan cuenta que no es así, que pueden hacer lo mismo que los de la otra raza y se levantan y luchan por sus derechos. Eso es, la historia del mundo está llena de casos de estos, ¿no? El opresor ataca la mente del oprimido y le dice no, tú no sirves, tú no vales, tú eres inferior. Y esta mujer rodeada de espadas es la metáfora de esto, es decir, esta mujer podría escapar con relativa facilidad, las espadas no la rodean del todo, no tiene atados los pies, hay un castillo al fondo, quizá podría pedir ayuda, podría moverse aunque fuera un poco, podría intentar deshacer esas ligaduras, pero observad que está encogida, que no se mueve y como no ve, esa sensación de no ver la hace sentir todavía más indefensa. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de ti que te han dicho es como una venda en tus ojos. Te hace incapaz de ver todo lo que puedes llegar a ser. Y un pasado traumático puede hacerte, o en un pasado en el que te han dicho de todo, puede hacerte creer que tú no vas a conseguir nada. Esta carta invertida es más positiva. Esta carta habla de la persona que ha dejado caer las espadas que hay a su alrededor, se le ha caído la venda y dice, bueno, pues no era verdad lo que me decían. Eso que me decían ha quedado en el pasado y yo ahora veo delante de mí un futuro y sé que puedo mejorar, que puedo cada día ser mejor y que no soy tan malo ni tan tonto como me decían. Entonces, estas cartas, de 4 cartas de forma muy diferente, como habréis visto, representan formas de aferrarse a conceptos, a épocas y a cosas que se han ido o a cosas que ya no sirven y que hay que ampliar o mejorar. Y bueno, este ha sido el vídeo, espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo para la próxima vez dentro de 10 días. Un saludo.